Hoy vamos a tomar un tiempo para hablar del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Yo creo que los que aquí somos cristianos y ya viendo a la congregación esta mañana, yo creo que la mayoría de nosotros somos cristianos. Y es un gozo conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Es un gozo saber que cada día que nos levantamos tenemos vida eterna, que no tenemos que temer la muerte, aunque no es un pensamiento muy agradable, pues sabemos que tenemos a Cristo Jesús y Él nos va a salvar. Nos salvó y nos va a salvar, nos va a llevar al cielo porque es misericordioso y nos ama. Hace 8 días vimos algo un poco, honestamente muy poco, en cuanto a lo que es la Trinidad, ¿ok? La Trinidad, que es el concepto de que hay un Dios, y ese Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? En este contexto yo creo que es importante que entendamos ciertas cosas acerca de Cristo Jesús, acerca de la segunda persona de la Trinidad, acerca del Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Un poco acerca de Cristo, su deidad y su humanidad. Porque sabemos que Cristo es Dios en la carne, ¿verdad? Ok, entonces necesitamos entender ciertas cosas en ese contexto y un aviso de antemano. Voy a compartir un término nuevo, ok? Es un término nuevo, es un término que quiero que ustedes por lo menos que sepan, ok, que existen. Es que eso es lo que dije antes, yo quería compartir 2 términos nuevos, pero solo tenemos tiempo para uno. Entonces tiene que ver la página de la iglesia esta semana si quiere enterarse del otro término. Es que a veces es importante, no es esencial que uno conozca todos estos términos como raros, esos términos teológicos, pero es bueno porque a veces como la oposición principal que recibimos muy a menudo viene de los cristianos. ¿No es cierto? Aun cuando estamos predicando en la calle, a veces los que se quejan más, ¿saben? Son los cristianos. Y a veces cuando queremos simplemente enseñar la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos, ¿quién se opone? Pues son los eruditos o los que saben un poco y entonces quieren manejar una terminología para intimidarnos. Entonces yo quiero que ustedes estén enterados de estos términos un poco para que cuando alguien saca un término nuevo, usted no diga, uy, pero él sí sabe. No, simplemente tiene un vocabulario un poco diferente que usted. Puede ser que sí, sabe, puede ser que no. Entonces, término nuevo, eso es para adelante, ok, para adelante. Yo no quiero intimidarlos de buenas a primeras. ¿Qué es la verdad bíblica en cuanto a Cristo Jesús? Cristo Jesús, ok, hablando en lo que sabemos de Cristo Jesús, sabemos que Él es Dios y Él es hombre. Ok, estamos en Colosenses 2, 8 y 9, ¿verdad? Jesús es Dios. Jesús es Dios, 2, 8 y 9. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, véalo, en Él habita corporalmente, que quiere decir que en Él habita en un cuerpo toda la plenitud de la deidad. Cuando usted ve a Jesús, usted está viendo a Dios. Jesús en Él es Dios. Dios es Jesús, Jesús es Dios. La Biblia es muy clara en lo que dice acerca de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, ha sido Dios, es y será Dios para siempre. ¿Okay? En esto es algo que vimos en los atributos de Dios, los atributos que Él no comunica con nosotros, no comparte con nosotros. Uno de los atributos es que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Entonces, si usted dice Jesús es Dios, Jesús nunca ha cambiado en toda la eternidad pasada y nunca cambiará en toda la eternidad futura. Él no cambia. Dios es Dios, Dios es siempre lo mismo. Y así es nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, tenga mucho cuidado con la gente que quiere engañarle diciendo que Cristo Jesús es un Dios engendrado. Tenga mucho cuidado con la gente que quiere bajar la deidad de Cristo Jesús, aún diciendo, cuando Él se hizo hombre, tuvo que despojarse un poco de sus atributos de Dios. No Señor, no Señor. Cuando Dios se hizo hombre, Dios no cambió. Si Dios cambia, Dios no es inmutable. Y si Dios no es inmutable, no es eterno e infinito, no es Dios.
Y nosotros somos fumados estando aquí un domingo a la mañana. Debemos de estar durmiendo o viendo tele o haciendo algo más provechoso. No, Dios no cambia. Dios es Dios. ¿Sí o no? Ok, Cristo es Dios, no cambia. Es toda la deidad, es todo Dios en la carne, en un cuerpo. Pero también Él es humano. ¿Verdad? También. Okay, ustedes que han leído la Biblia, ustedes saben, leyendo los evangelios, no busquen estos versículos. Pero puedan mencionar ciertos pasajes. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, si usted ha leído la historia de Cristo en los evangelios, usted sabe lo que estoy diciendo. Muchas veces vemos en la Escritura que Jesús padecía de las mismas debilidades que nosotros, que Jesús padecía de las mismas limitaciones que nosotros. Por ejemplo, cuando Él tuvo que caminar por Samaria, que usamos ese pasaje en Juan 4 mucho para explicar principios del evangelismo personal, ¿verdad? Cuando Él se topa con la mujer samaritana junto al pozo. ¿Qué estaba haciendo ahí en el pozo? Dice que Él estaba caminando por Samaria y se cansó. Se cansó, físicamente estaba cansado por la caminata y mandó a sus discípulos a comprar algo para comer mientras que Él descansaba allá cerca del pozo. Y ahí tuvo su encuentro evangelístico con esa mujer samaritana. Cristo Jesús se cansó, exactamente como usted, exactamente como nosotros. Y además cuando Él estaba en la cruz, ustedes saben, cuando Él estaba en la cruz, una de las frases que salió de su boca, Él dijo, tengo sed. Padecía de las debilidades en el cuerpo, tenía sed. Cuando Él estaba en el desierto, pasando esa tentación por el diablo, como en Mateo capítulo 4, justo después de su bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y Él pasa 40 días sin comer. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues tenía hambre. Me imagino. Yo paso 40 minutos y tengo hambre. No me hable de 40 días. Él tenía hambre. Y además cuando Él estaba ya en esa etapa de su ministerio, acercándose más y más a la cruz, sabiendo lo que le esperaba en la cruz, la ira de Dios, la separación del Padre y todo lo que era el pago del pecado, ¿saben? Él experimentó muchas de las mismas emociones que nosotros experimentamos y aún muchas más. Angustia, tristeza. Que me pase esta copa, Padre, que me pase esta copa. Ok, sudando gotas como de sangre. Entonces experimentaba muchas de las mismas debilidades y limitaciones que nosotros tenemos siendo hermanos. Vea Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 es un pasaje donde vamos a volver un poco más adelante en el mensaje, pero quisiera mostrarles esto. Cristo experimentó toda la humanidad. Todo lo que nosotros experimentamos, Él lo experimentó, con una gran diferencia. ¿Cuál será? Sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús lo experimentó. Todo lo que nosotros experimentamos, lo experimentó. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Humanidad, la humanidad de Cristo. Tengo una pregunta entonces. Y es una pregunta importante, es una pregunta que nos va a llevar al segundo punto para esta mañana. Okay, viendo a Jesús como Dios, ¿verdad? Y viendo a Jesús como un ser humano, okay, como un hombre. Una pregunta. ¿Pudo haber Cristo pecado? Que no me conteste, solo piense. ¿Pudo haber Cristo pecado? Obviamente no pecó, no estamos diciendo esto, obviamente no pecó. Entonces honestamente creo que esta pregunta honestamente no sirve. Aunque sí es importante en algún sentido. ¿Pudo haber Cristo pecado? Vea, Jesucristo era un hombre. Un hombre que nació de una virgen, que es importante porque parece que en la Biblia la naturaleza pecaminosa pasa del Padre al Hijo. Entonces por la sangre que pasa del Padre al Hijo pasa la naturaleza pecaminosa. Cristo fue una criatura especial, es el unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque es la única criatura, es el único ser humano que Dios Padre creó en el vientre de una mujer.
Y nosotros somos hijos de Dios en el sentido que nacimos de nuevo espiritualmente. Pero nosotros tenemos dos padres, padre y madre, humanos. Cristo no. Él es el unigénito del Padre. Porque Él es el único que el Padre generó, que creó en el vientre de una virgen. Y cuando Cristo nació, esto es importante, nació como Adán era antes en el huerto. Es por eso que su Biblia llama a Jesús el postrer Adán. Porque cuando Dios creó a Adán, ¿cómo era Adán? Perfecto, sin pecado, sin la naturaleza pecaminosa. Un hombre con la capacidad de pecar, pero un hombre que no había pecado, un hombre perfecto en todo sentido. Adán. ¿Ok? Jesucristo era un hombre perfecto, como Adán. Jesucristo era un hombre sin la naturaleza pecaminosa, como Adán. ¿Pudo haber pecado o pudo pecar Adán? Obviamente, sí. Entonces, ¿pudo haber pecado Jesús? Suave, no me conteste. Por ese lado es muy obvio, ¿verdad? Uno dice, pues, parece que sí. Ok, Santiago 1:13. Estamos en Hebreos, un libro más hacia la derecha. Santiago 1:13. Porque sabemos que Jesús es Dios. Bueno, sabemos también que Jesús es hombre. Ok, como hombre, como Adán, ¿pudo haber pecado? Cristo era también Dios mismo en la carne. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:13 acerca de este asunto del pecado y Dios? Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque vea, Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Y usted dice, ni siquiera tenemos que preguntarnos, ¿será posible que Dios peque? Porque es imposible que Dios sea tentado. Y dice aquí, Dios no puede ser tentado por el mal. Usted ni siquiera puede tentarle a pecar. ¿Entiende? Les hago la pregunta entonces. ¿Pudo haber pecado Cristo Jesús, Dios en la carne? Vea el problema que tiene. Vea el problema que tiene. Por un lado se dice, pero era hombre. Y como Adán pudo pecar, ya lo sabemos. Vea los resultados. Pero como Dios en la carne, Cristo era Dios en la carne. Entonces, vea, y les hago esta pregunta, no para hacerle un colocho en la cabeza. Les hago esta pregunta para que usted vea la necesidad del nuevo término que quiero enseñarles esta mañana. Y de este concepto en la Biblia que nosotros tenemos que manejar si no queremos ver contradicciones por todos lados en nuestras Biblias. El término es la unión hipostática de Cristo Jesús. Impresionante, ¿verdad? La unión hipostática es una unión, ¿ok? Una unión de dos cosas, una unión hipostática. Es decir que, este es el segundo punto, ¿ok? Ya vimos que Jesús es Dios, Jesús es hombre. Viendo estas dos cosas aparte, ahora tenemos que unirlas. Y al unir estos dos conceptos tenemos la unión. Y es una unión que los grandes inteligentes quieren llamar la unión hipostática, que simplemente quiere decir que en Cristo Jesús vemos la unión de una naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. Dice, ¿cómo es esto? Bueno, ¿cómo es la Trinidad? Es un ser, pero tres personas. Se dice, no entiendo. Pues yo tampoco. Yo soy una persona, yo. ¿Me entiende? Y yo no tengo dos naturalezas. Yo no soy Dios y hombre. ¿Me entienden? Cristo Jesús tenía las dos naturalezas. Jesucristo era plenamente Dios. Jesucristo también era plenamente hombre. Y no se pierdan esto porque ya en unos pocos minutos voy a mostrarles la importancia de esa unión. Jesucristo es un ser, es una persona con dos naturalezas. ¿Ok? Como vimos en Colosenses al principio. ¿Ok? En su naturaleza divina, Cristo Jesús es todo Dios. La Biblia dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Él es Dios, todo lo que es Dios, esto es Cristo. Lo creemos, ¿verdad?
No somos como los testigos de Jehová para decir que Jesucristo es un Dios generado, es un Dios creado, o como los mormones que creen que es el hermano del diablo, que Dios lo generó con relaciones con sus esposas. No, es Dios inmutable, Dios en la carne, pero en su naturaleza humana es todo hombre, es todo Dios, es todo hombre. La Biblia dice que Jesucristo como un ser humano era exactamente como nosotros, sin pecado original, sin pecado personal. Todo lo que es el hombre, así es Cristo, salvo por el pecado. Él es nuestro postrer Adán, porque Él en su humanidad es igual a Adán antes de la caída. Sin embargo, a pesar de que tiene dos naturalezas, una divina, una humana, Cristo Jesús es un ser, es una sola persona. Y obviamente como con la Trinidad nunca vamos a poder entender todo ese concepto o comprenderlo. Es una de esas cosas místicas que vamos a estar contemplando, yo creo, por toda la eternidad. Pero solo permítanme unos minutos para explicarles la importancia de esto, para que nosotros veamos y contemplemos la belleza de lo que Dios ha hecho en Cristo. Primero que nada, ejemplos. Ejemplos de la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas en Cristo Jesús. Sabemos que hay tres atributos principales de Dios. Tres atributos principales de Dios mismo, que Él no comunica con nadie. Él es omnipresente, está en todo lugar siempre. Omnisciente, lo sabe todo. Y omnipotente, puede hacerlo todo. ¿Ok? Hablemos primero acerca de la contradicción aparente en cuanto a la omnipresencia de Cristo Jesús. Vea Juan 3. Vea Juan 3. Y yo sé, estas son cosas que usted ha visto en su lectura de la Biblia. Yo lo sé, pero a veces como que pasamos encima simplemente tomando en cuenta, ok, sí, Jesús es Dios, pero no paramos un poco para pensarlo. Vean la importancia de esto. Juan 3, versículo 13, contexto Juan 3, Cristo está hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo ya es que no entiende lo que Cristo está diciendo. Qué gran erudito, que tiene toda su PhD allá en teología, y el hombre que ni siquiera entiende el nuevo nacimiento. Bien, 3.13, Juan 3.13. Cristo dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo, y Jesucristo está ahí hablando con Nicodemo, ¿verdad? Uno a uno, cara a cara, teniendo una conversación con el Hijo del Hombre, Dios en la cara. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero vea la última frase de ese versículo. Porque después de decir que el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre, dice que está en el cielo. Disculpe, no está en el cielo, está en la tierra hablando con Nicodemo. Ok, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Está hablando con Nicodemo en un cuerpo, en un espacio? Porque es como yo estoy aquí en la tarima, yo no estoy allá por la puerta. Yo estoy aquí, yo como ser humano, yo puedo ocupar un espacio. A veces es más espacio cuando ya como demasiado y ando más kilos que debo, pero bien, es un espacio. No son dos espacios. Pero Cristo dice, ok, Nicodemo, yo estoy hablando con usted cara a cara, aquí estoy, pero estoy en el cielo. Ups. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe lo que es? ¿Cómo puede ser? ¿Sabe cómo? En su humanidad, en su naturaleza humana, Jesucristo experimentaba todas las mismas limitaciones que nosotros como seres humanos. Él estaba en un solo lugar, limitación espacial, porque estaba en un cuerpo. Pero Cristo Jesús, como Dios, su naturaleza divina, Él siempre tenía todos los atributos divinos, incluyendo la omnipresencia, y Él como Dios pudo decir, yo estoy hablando con usted, Nicodemo, pero hoy también estoy en el cielo. Porque es hombre y Dios, dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios, una sola persona, la unión hipostática. ¿Qué tal su omnipotencia? ¿Qué tal su omnipotencia? Dios puede hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Por supuesto. Vea Mateo, libro de Mateo capítulo 8, es una historia, creo que la conocemos bien. Cuando Jesús calma la tempestad.
¿Cuántos no hemos leído esta historia? Hemos aprendido muchos principios acerca de cómo debemos confiar en Dios, o vea cómo Cristo confiaba y los demás no. Pero yo quiero mostrarles una contradicción aparente en su Biblia. Porque dice en el versículo 23, Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, véalo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos vieron las dos naturalezas y no entendieron, llamándolo hombre, pero viendo en él los atributos de Dios. ¿Entiende? Porque piensen lo que está pasando aquí en el versículo 24. Cristo como hombre estaba cansado, pero les digo, rendido, tan cansado que pudo dormir durante una tormenta tan grande que asustó a los pescadores profesionales. Ahora, piénselo. Las olas están entrando en la barca. Él está mojándose. La barca ya sube por las olas y luego baja ahí en esa violencia de una tormenta. Y Cristo, pero bien dormido. No sé si usted ha estado tan cansado que pudo dormir durante algo así. Okay, yo me acuerdo durante el entrenamiento, y esto no es nada que se acerque a lo que Cristo estaba experimentando de cansancio, okay, pero solo de ejemplo, para que yo pueda entender un poco de esto, porque a veces me pregunto, ¿cómo es posible que él pudo dormir durante una tormenta tan grande, tan violenta, que los pescadores profesionales se asustaron de la vida? Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el entrenamiento para el servicio militar, y estábamos en esas maniobras como hacen los soldados, y caminando de aquí para allá con todo el equipaje y las armas y municiones, y poco sueño, muchos días, siempre afuera bajo el sol, caminando maniobras, días, ¿sabe? Es que llegamos a estar tan cansados que lo que hacíamos es que de caminar a un área, kilómetros, 40 kilómetros, a otro lugar para hacer otra maniobra, entrenamiento. Al llegar a otro lugar, a veces uno tiene que esperar para montar la cosa y luego ya disparar a todo el mundo, ¿ok? Entonces nos sentábamos, ¿ok? Con el salveque, ¿okay? Durante el día, bajo el sol, en el sur de California, nos sentamos en el suelo para echarnos para atrás sobre el salveque, para bajar el casco así sobre los ojos, y nos quedamos dormidos en cuestión de segundos. Es que nos dijeron, ahora descansen, entonces sentamos, y así con morteros, granadas, armas de fuego, y boom, 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 y y uno está así dormido. Y viene el sargento y dice, ya. Entonces uno se despierta y ahí va, ¿me entiende? Y entonces vea lo que Cristo estaba experimentando. Un cansancio increíble, que pudo dormir durante una tormenta. Pero en el momento que los discípulos lo despiertan, con una sola palabra, toda la creación le obedece. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Tiene límites en su poder y potestad que se cansa? ¿O no tiene límites que pueden mandar a la creación a hacer lo que a él le da la gana? ¿Cuál es? Son los dos. Él es un ser humano y él es Dios. En una sola persona, las dos naturalezas. Ok, uno más. Omnisciencia, ¿ok? Y en esto tenemos que ver dos pasajes. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Ahora, y yo quiero saber si usted ha leído este versículo y después de leer este versículo usted queda pensando, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Marcos 13:32.
hablemos de su omnisciencia. Porque Cristo como Dios lo sabe todo, ¿sí o no? Por supuesto. Pero en Marcos 13:32 la Biblia dice, pero de aquel día, hablando de aquel día de la segunda venida, la venida gloriosa de Cristo Jesús, pero de aquel día y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni quién, ni el Hijo, sino el Padre. Bueno, entonces Cristo no es omnisciente. Pero si es Dios, lo sabe todo. Vea Juan capítulo 21. Okay? Y hay varios versículos, yo escogí porque es muy fácil de ver y también tengo mucho más que quiero ver en este estudio. Entonces, si esto no me convence, está bien, podríamos buscar más. Este versículo destaca la omnisciencia de Cristo Jesús. En Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes casi todo. Porque no sabe de la hora de que viene. Pero no, la Biblia dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aún los pensamientos más íntimos, aún los compromisos que uno tiene, es que Jesús sabía que Pedro lo amaba. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios es omnisciente. En su humanidad, Cristo tenía limitaciones. Pero por su lado divino no tenía tales limitaciones. Un pasaje dice que Cristo lo sabe todo, otro pasaje dice que no sabe la hora de su venida gloriosa. ¿Es una contradicción? Por supuesto que no. Porque Cristo, una persona, tenía dos naturalezas, tiene dos naturalezas. Esa es la unión hipostática, es una unión de la naturaleza humana, que Cristo tenía ciertas limitaciones y debilidades, igual que como otro ser humano. Pero a la misma vez, en su naturaleza divina, gozaba de la omnisciencia, porque era Dios. Y se dice, wow, pero qué teoría más interesante. ¿No saben? La unión hipostática, esa unión entre hombre y Dios en un ser, en una persona, fue necesaria para salvarnos. No es simplemente algo teológico que contemplar. No. Es algo que Dios hizo para rescatarnos del infierno. Vea, un hombre pecó, ¿verdad? Adán. Y debido a que Adán pecó, todos nosotros hemos nacido en pecado. Nacimos con la tendencia de pecar, la naturaleza pecaminosa. Pecar es natural para nosotros. Y según la justicia de Dios, si un hombre ha pecado, un hombre tiene que morir. Vea Hebreos 10. Yo no puedo explicarlo tan bien como Dios. Entonces leamos las palabras de Dios. Hebreos capítulo 10. Un hombre pecó, por esto un hombre tuvo que morir. Un ángel no puede morir por nosotros, porque un ángel no pecó. Dios es justo, ojo por ojo, diente por diente, hombre por hombre. ¿Sabe? Ni siquiera funciona así de que Dios puede morir por nosotros. Eso no sería justo. Justicia exige la muerte de un hombre porque un hombre pecó. Y un hombre tuvo que morir. Hebreos 10, versículo 3. Hebreos 10, 3. Pero en estos sacrificios, hablando de los sacrificios de la ley de Moisés, cada uno se hace memoria de los pecados, porque vea, la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque no es un toro ni un macho cabrío quien pecó. ¿Quién pecó? Un hombre. Entonces dice que no puede quitar los pecados, por lo cual, dice el versículo 5, por lo cual, ya siguiendo con la misma idea, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No, Dios es justo, no quiere la muerte de un animal. ¿Qué es lo que quiere? Más me preparaste un cuerpo. Cuerpo humano.
cuerpo de hombre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Un hombre tuvo que morir, no un animal, no un ángel, ni siquiera Dios, un hombre. Entonces la Biblia dice que para esto Dios preparó un cuerpo para su Hijo. No obstante, un hombre no puede pagar por el pecado. Si usted muere en sus pecados, si usted muere sin la salvación, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en el infierno para pagar por sus pecados? Eternamente. Sí, ¿cómo es posible? Es castigo eterno, dice Cristo Jesús. Es fuego eterno, dice Cristo Jesús. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y nunca para, dice Cristo Jesús. El hombre, ni siquiera usted puede pagar por sus propios pecados. No lo puede hacer. Porque el castigo, la pena que Dios ya asignó al desobediente es una eternidad en el infierno. Un hombre no puede pagar por el pecado, ni siquiera por el suyo, mucho menos por todos los pecados de todos los hombres de toda la historia. Solo un ser eterno e infinito pudo pagar todo el precio de todo el pecado y cancelar toda la deuda de todos los pecadores. Porque es una deuda infinita. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte segunda en el lago de fuego por toda una eternidad. Cada pecador, como criminal que es por haber violado la ley, cada pecador le debe a su Creador una eternidad de sufrimiento y castigo bajo la ira de Dios en el lago de fuego. Esto lo tenemos claro. Pero Cristo, vea, lo sufrió todo. Dios en la carne lo sufrió todo por todos los hombres. Cristo Jesús sufrió toda la ira de Dios por todos los pecados de todos los pecadores. Sufrió una eternidad de la ira divina por cada pecado de cada pecador. El justo sufrió por los injustos, por cada uno de ellos, por cada uno de sus pecados. Un hombre tuvo que morir. Pero un hombre no pudo pagar por el pecado. Tuvo que ser un ser eterno. Si usted no tiene la unión hipostática de un hombre y Dios, el único ser eterno, usted no puede tener la salvación. Porque es una deuda eterna que usted debe a Dios. Ahora vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53. Yo quiero leer todo el capítulo. Es corto, 12 versículos. Es la mejor profecía en toda la Biblia acerca de la venida de Dios en la carne, el Mesías, nuestro Salvador. Él vino para sufrir en nuestro lugar. Es el sustituto penal. Y es el único que pudo haberlo hecho. Vea. 53.1 del libro de Isaías. 53.1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es que Cristo era un hombre común y corriente, andaba en un cuerpo común y corriente, era hombre, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es que él sufrió como hombre, ciertamente, véalo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, porque él fue sin pecado. Molido por nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. El castigo de nuestra paz, pues sobre él y por su llaga, por lo que él sufrió, fuimos nosotros
jurados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si Cristo no es Dios, no pudo haber pagado por el pecado, porque Él sufrió por todos los pecados una eternidad de ira en unas horas en la cruz. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Lo hizo voluntariamente. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, no por su propia, sino por la mía. Se expuso como los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Véalo, nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cuál padecimiento? Todo el padecimiento del lago de fuego. Todo, cada gota de la ira de Dios. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, es un sustituto. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque cuando usted muere, su cuerpo va a la tierra, ¿verdad? Su espíritu, esa fuerza de vida, vuelve a Dios quien se lo dio, como dice en Eclesiastés. Y usted, la persona que está dentro del cuerpo, es su alma. Su alma o va al cielo o va al infierno. Entonces Cristo tuvo que sufrir en su alma la ira de que cada alma va a sufrir en el infierno. Sufrió esto en la cruz por nosotros, cuando Dios Padre derramó toda su ira sobre su Hijo y quedó satisfecho. Siguiendo en el versículo 11, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Así es Cristo. Solo un ser infinito y eterno puede pagar una deuda infinita y eterna. Cristo es este ser infinito, porque Él es Dios mismo en la carne. Es por esto que Cristo Jesús, que es lo que dice la Biblia, Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Veamos este versículo. Primero de Timoteo 2:5. Yo quiero que ustedes vean esto. Que obviamente vivimos en una cultura católica que muchos quieren decir que María es la mediadora entre Dios y los hombres. María era un ser humano. Y si ella murió en sus pecados, ok, sabemos que ella no murió en sus pecados, pero si murió en sus pecados, ni siquiera ella podría haber pagado por sus propios pecados en el infierno, porque sería una eternidad en el infierno. Ella no es una persona eterna e infinita, no es mediadora para nadie, ni nadie más. El único mediador, vea, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice quién es. Jesucristo. ¿Qué dice después? Hombre. Destaca las dos naturalezas. Jesucristo. Hombre. Dios en la carne. Ser infinito. Ser eterno. Hombre. Y la unión en una sola persona. Dios lo hizo así a propósito para salvarnos. Dígame si esta no es nuestra esperanza. Ok, déjenme mostrarles otro versículo, que eso no es extra esta mañana. Lo siento mucho, pero vea Job.
9:33, Job. El libro de Job, antes de los Salmos. Capítulo 9, versículo 33. Y luego vamos a llegar a nuestra aplicación y ya. Job 9:33. Ok, ustedes conocen la historia de Job. Job sufrió 7 días de mucha aflicción aquí en la tierra, 7 días. Job es el primer libro cronológicamente que se escribió aún antes de que cuando Moisés escribió, se escribió en los días de Abraham, okay, mucho antes del éxodo de Israel de Egipto. Entonces vea la esperanza de Job, aún antes, aún durante los días de Abraham. Job 9:33, Job está sufriendo, Job ya siente ese peso de maldad sobre él y dice, no hay entre nosotros, hablando de entre él y Dios, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ve la esperanza que él quiere. Él dice, pero ¿por qué es que Dios es mi enemigo? ¿Por qué es que Dios se opone a mí? Yo quiero servirle. Y Job estaba sufriendo bajo la mano de Dios y él estaba clamando, Dios, ¿cuándo puedo tener un día delante de ti para explicarme? Y él dice, ¿dónde está el árbitro para poner una mano sobre Dios, que es mi enemigo, y sobre mí, para que podamos estar reconciliados? Solo una mano divina puede tocar a Dios, y solo una mano humana puede tocar al hombre para reconciliarlos. Dios y hombre, Jesucristo. La misma esperanza de Job en los días de Abraham es la esperanza que nosotros tenemos hoy. Solo es que él tuvo que mirar hacia esa esperanza. Nosotros ya la tenemos. Ya la tenemos. Como hombre, Cristo Jesús nos ha alcanzado a nosotros. Él llegó a ser uno de nosotros, igual que nosotros. Sufrió todas las debilidades, todas las tentaciones. Sufrió todo lo que nosotros experimentamos aquí, pero sin pecado. Pero como Dios eterno e infinito, Jesucristo satisfizo la justicia del Señor nuestro Creador. Solo en Cristo hay salvación. Es el árbitro entre enemigos. Es el que nos ha dado la reconciliación, nos ha dado la paz. 2 cosas más tengo que decir. Primero, a los que están aquí con nosotros y no tienen la seguridad de su salvación. Romanos 2:4. Vamos a Romanos 2:4. 2 pasajes más y termino. Romanos 2:4. Romanos 2, versículo 4, para ustedes que están aquí todavía esperando, no sé qué están esperando, pero para los que están esperando, yo no sé si yo quiero convertirme o no, bueno, está bien. Dios le ha dado esa libertad, por el momento. 2:4, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vea, si usted está aquí, no es cristiano, no menosprecie todo lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Imagínese todo lo que Dios hizo por usted. Usted le debe a Dios una eternidad en el infierno, una eternidad bajo la ira de Dios porque usted ha violado su ley. Usted es malo y lo sabe. Usted es malo, es por eso que usted teme la muerte, porque sabe que tiene que rendirle cuentas a su Creador por cada palabra, cada pensamiento y cada decisión que usted ha tomado. Usted es malo, pero de pies a coronilla. Malo. ¿Por qué menosprecia la benignidad de Dios? Vea la benignidad de Dios. No tuvo que hacerlo. Dios no tuvo que hacerlo. Dios se hizo hombre. Dios mismo sufrió toda la ira de Dios. El juez llevó el castigo por el criminal.
Vea el amor de Dios, vea la misericordia de Dios, vea la clemencia de Dios porque no lo quiere. Arrepiéntase, apártate de sus pecados, confía en Cristo Jesús, ponga su fe en Él, ande en ese camino de la santidad, sirva a Dios, sirva a Dios. Conviértase a Cristo Jesús, no menosprecie todo lo que Dios ha hecho por usted en Cristo. Por favor, no lo menosprecie. Y en segundo lugar, Hebreos 4. Yo les dije que íbamos a regresar a este pasaje y aquí es donde quiero terminar. Hebreos 4, del 14 al 16. Cristiano, vea lo que la Biblia dice. Y yo sé, solo hemos raspado la superficie de toda esta doctrina de la unión hipostática de Cristo, de que es hombre, es Dios, 100% hombre, 100% Dios, dos naturalezas, una persona. Pero ya vea lo que dice la Biblia acerca de esto. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades. Bien puede, porque las experimentó todas. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vea, cristiano, goce de todo lo que tiene en el Señor Jesucristo. Goce de todo lo que tiene en Él. Vea, Cristo, además de Cristo, ¿qué más quiere usted? Vea todo lo que usted tiene en Cristo. Vea el tesoro eterno que usted tiene en Cristo. Vea la salvación, la vida eterna, la vida abundante. No estamos hablando de Mercedes-Benz y guardaespaldas. Por favor. Vea la verdadera riqueza que usted tiene en el amor y la misericordia y la gracia y la benignidad de Dios. Vea lo que usted tiene en Cristo. Pero, ¡qué maravilla! Dios mismo, nuestro Creador, se hizo hombre y nos amó en la cruz. Vea el amor de Dios. Vea cuánto nos ama. Acérquese a Él. Acérquese a Él en la palabra de Dios. Lea su palabra como el tesoro que es. No menosprecie la Biblia. Lea la Biblia. Cada palabra inspirada. Cada palabra preservada. Cada palabra de una carta que Dios nos escribió a nosotros. Léalo, medite en ella, escudriñe la Escritura, conozca a Dios en las páginas de este libro, ore a Dios para que Él esté en su vida, para que usted esté con Él, ande con Él. Y en la palabra, en la oración, ande con Él, ande con el Señor todos los días y viva cada momento para agradarle a Él en todo. Porque Él lo merece. Él lo merece. Y si usted es un cristiano, esto es lo que usted quiere hacer. Usted quiere conocer a Dios. Y usted quiere agradarle en todo. Deje de dejarse llevar por la carne y los deseos de este mundo. Acérquese a Dios. Aliméntese bien en la palabra. Ore para acercarse aún más a Dios. Y ande con Él. Porque va a andar con Él por toda la eternidad. Empiece hoy. Ustedes que lo están haciendo, siga haciendo. Porque vea todo lo que tenemos en Cristo. El Dios hombre. Dios que se hizo hombre. En la unión hipostática tenemos a Dios que puede compadecerse de nosotros porque lo experimentó todo. Sin pecado. Es nuestro árbitro. Es nuestro consolador, es nuestro Señor y aún es nuestro hermano espiritual porque Él nos llama hijos de Dios. Es buenísimo. Padre Santo, gracias. Un poco diferente que usted. Puede ser que sí, ¿sabe? Puede ser que no. Entonces, término nuevo. Eso es para adelante. Ok, para adelante. Yo no quiero intimidarlos de buenas a primeras. ¿Qué es la verdad bíblica en cuanto a Cristo Jesús? Cristo Jesús, ok, hablando en lo que sabemos de Cristo Jesús, sabemos que Él es Dios y Él es
hombre. Ok, estamos en Colosenses 2, 8 y 9, ¿verdad? Jesús es Dios. Jesús es Dios. 2, 8 y 9. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, véalo, en Él habita corporalmente, que quiere decir que en Él habita en un cuerpo toda la plenitud de la deidad. Cuando usted ve a Jesús, usted está viendo a Dios. Jesús en Él es Dios. Dios es Jesús. Jesús es Dios. La Biblia es muy clara en lo que dice acerca de la deidad de Cristo. Cristo es Dios, ha sido Dios, es y será Dios para siempre. ¿Okay? En esto es algo que vimos en los atributos de Dios, los atributos que Él no comunica con nosotros, no comparte con nosotros. Uno de los atributos es que es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable en estos versículos? Pero voy a mencionar ciertos pasajes. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, si usted ha leído la historia de Cristo en los Evangelios, usted sabe lo que estoy diciendo. Muchas veces vemos en la Escritura que Jesús padecía de las mismas debilidades que nosotros, que Jesús padecía de las mismas limitaciones que nosotros. Por ejemplo, cuando Él tuvo que caminar por Samaria, que usamos ese pasaje en Juan 4 mucho para explicar principios del evangelismo personal, ¿verdad? Cuando Él se topa con la mujer samaritana junto al pozo. ¿Qué estaba haciendo ahí en el pozo? Dice que Él estaba caminando por Samaria y se cansó. Se cansó, físicamente estaba cansado por la caminata y mandó a sus discípulos a comprar algo para comer mientras que Él descansaba allá cerca del pozo. Y ahí tuvo su encuentro evangelístico con esa mujer samaritana. Cristo Jesús se cansó, exactamente como usted, exactamente como nosotros. Y además cuando Él estaba en la cruz, ustedes saben, cuando Él estaba en la cruz, una de las frases que salió de su boca, Él dijo, tengo sed. Padecía de las debilidades en el cuerpo, tenía sed. Cuando Él estaba hablando, no cambia. Entonces, si usted dice Jesús es Dios, Jesús nunca ha cambiado en toda la eternidad pasada y nunca cambiará en toda la eternidad futura. Él no cambia. Dios es Dios, Dios es siempre lo mismo. Y así es nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, tenga mucho cuidado con la gente que quiere engañarle diciendo que Cristo Jesús es un Dios engendrado. Tenga mucho cuidado con la gente que quiere bajar la deidad de Cristo Jesús, aún diciendo, cuando Él se hizo hombre, tuvo que despojarse un poco de sus atributos de Dios. No Señor, no Señor. Cuando Dios se hizo hombre, Dios no cambió. Si Dios cambia, Dios no es inmutable. Y si Dios no es inmutable, no es eterno e infinito, no es Dios. Y nosotros somos fumados estando aquí un domingo a la mañana, debemos de estar durmiendo o viendo tele o haciendo algo más provechoso. No, Dios no cambia, Dios es Dios. ¿Sí o no? Cristo es Dios, no cambia, es toda la deidad, es todo Dios en la carne, en un cuerpo. Pero también Él es humano, ¿verdad? También. Ustedes que han leído la Biblia y ustedes saben, leyendo los evangelios, no busquen. Hoy vamos a tomar un tiempo para hablar del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Yo creo que los que aquí somos cristianos y ya viendo a la congregación esta mañana, yo creo que la mayoría de nosotros somos cristianos. Y es un gozo conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Es un gozo saber que cada día que nos levantamos tenemos vida eterna, que no tenemos que temer la muerte, aunque no es un pensamiento muy agradable, pues sabemos que tenemos a Cristo Jesús y Él nos va a salvar. Nos salvó y nos va a salvar, nos va a llevar al cielo porque es misericordioso y nos ama. Hace 8 días vimos algo un poco, honestamente muy poco, en cuanto a lo que es la Trinidad, La Trinidad, que es el concepto de que hay un Dios, y ese Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este contexto yo creo que es importante que entendamos ciertas cosas acerca de Cristo Jesús, acerca de la segunda persona de la Trinidad, acerca del Hijo de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar esta mañana. Un poco acerca de Cristo, su deidad y su humanidad. Porque sabemos que Cristo es Dios en la carne.
¿verdad? Ok, entonces necesitamos entender ciertas cosas en ese contexto y un aviso de antemano. Voy a compartir un término nuevo, ok, es un término nuevo, es un término que quiero que ustedes por lo menos que sepan, ok, que existe. Yo quería, eso es lo que dije antes, yo quería compartir 2 términos nuevos, pero solo tenemos tiempo para uno. Entonces tiene que ver la página de la iglesia esta semana si quiere enterarse del otro término. Es que a veces es importante, no es esencial que uno conozca todos estos términos como raros, esos términos teológicos, pero es bueno porque a veces como la oposición principal que recibimos muy a menudo viene de los cristianos. ¿No es cierto? Aun cuando estamos predicando en la calle, a veces los que se quejan más, ¿saben? Son los cristianos. Y a veces cuando queremos simplemente enseñar la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, el libro que tenemos en nuestras manos, ¿quién se opone? Pues son los eruditos o los que saben un poco y entonces quieren manejar una terminología para intimidarnos. Entonces yo quiero que ustedes estén enterados de estos términos un poco para que cuando alguien saca un término nuevo, usted no diga, uy, pero él sí sabe. No, simplemente tiene un vocabulario